Glaucoma secundario de ángulo abierto. Dentro de las generalidades del glaucoma secundario de ángulo abierto, tenemos que la causa más común es el síndrome de pseudoesfoliación. El cristalino puede iniciar también un glaucoma de ángulo abierto por mecanismos inflamatorios. Síndromes inflamatorios oculares también se relacionan con el mismo, sobre todo por el uso de esteroides, trauma quirúrgico o accidental. Inyecciones intravítreas repetidas de anti-VEGF pueden estar relacionadas con el aumento de la presión intraocular. El síndrome pseudoesfoliativo, que hablamos es la principal causa, se caracteriza por un depósito extracelular de material fibrilar en el segmento anterior del ojo, lo que da un patrón de ojo de buey, sobre todo en la cápsula anterior del cristalino. Se ha encontrado en y sobre el epitelio y la cápsula del cristalino, el margen pupilar, el epitelio ciliar, el epitelio pigmentario del iris, el estroma del iris, los vasos sanguíneos del iris y el tejido subconjuntival. También podemos encontrar un aumento del apío por depósitos de fibrina en la malla trabecular. Las mutaciones en un solo gen, como el LOXL1, están presentes en casi todos los casos del síndrome de pseudoesfoliación y glaucoma de pseudoesfoliación. La progresión de este síndrome a glaucoma se da en el 40% de los casos en un periodo de 10 años. Es típicamente asimétrico y unilateral y se relaciona con el aumento de la edad, sobre todo en mayores de 70 años. Acá vemos dos fotografías del síndrome pseudoesfoliativo. En la primera imagen, el material pseudoesfoliativo depositado en la parte anterior de la cápsula del cristalino en un patrón clásico de ojo de buey en un ojo dilatado, como lo había mencionado anteriormente. También en la segunda fotografía encontramos un material pseudoesfoliativo depositado en el margen pupilar y la cápsula anterior del cristalino en un ojo no dilatado. Otra de las características que podemos encontrar es la facodenesis, pobre midriasis y la atrofia peripupilar con defectos de transiluminación. Otra fotografía, en este caso una goniofotografía del ángulo de la cámara anterior en un ojo con síndrome de pseudoesfoliación. Nótese la línea de Sanpaolesi, que son las señaladas por la flecha negra, y las flechas blancas que indican el borde anterior de la malla trabecular. Estudios actuales sugieren que el síndrome de pseudoesfoliación puede aumentar la susceptibilidad del nervio óptico a sufrir lesiones, esto debido a la degeneración de la elastina en la lámina cribosa. Esta mayor susceptibilidad puede, a su vez, contribuir al aumento del riesgo de desarrollo y progresión del glaucoma en estos pacientes. El síndrome de dispersión pigmentaria, otra causa importante de glaucoma secundario de ángulo abierto, se debe a que las fibras celulares rozan el epitelio pigmentario del iris posterior, lo que provoca la liberación de gránulos de pigmento en todo el segmento anterior, endotelio corneal, la malla trabecular y la periferia del cristalino, así como la periferia media. Dentro de los signos clínicos podemos observar el uso de Krukenberg, el cual no es patognomónico de esta enfermedad, ya que lo podemos observar en el síndrome que se explicó anteriormente. También podemos encontrar defectos de transiluminación del iris. Esta es una fotografía del síndrome de dispersión pigmentaria, donde podemos observar el uso de Krukenberg en un paciente con glaucoma pigmentario. Podemos encontrar también el clásico defecto radial, que clínicamente se puede observar con la transiluminación, así como una pigmentación uniforme y densa característica de la malla trabecular, como se observa en la fotografía y es señalado por las flechas, que se presenta pues en este tipo de. También podemos encontrar los clásicos depósitos de pigmento, los cuales son visibles en el eje ecuatorial de la región de la cápsula del cristalino, lo cual se llamará anillo de Sennmayer o raya de Shea, y en las fibras zonulares. Datos interesantes sobre el síndrome de dispersión pigmentaria es que el 15% de los casos va a progresar a un glaucoma de ángulo abierto, y esto pues con aumento de la presión intraocular que va a requerir tratamiento debido a la obstrucción de la malla trabecular por los depósitos pigmentarios. El aumento de la edad curiosamente va a disminuir los signos de dispersión pigmentaria. La prevalencia va a ser 3 veces más común en los hombres que en mujeres, sobre todo en las edades de entre 20 a 50 años.
Dentro del tratamiento tenemos la trabeculoplastía con láser, energía láser, cirugía filtrante y la iridectomía periférica, que aún está en estudio su beneficio. Tenemos acá una imagen de la biomicroscopía ultrasonido del iris cóncavo, que es la configuración en el glaucoma pigmentario, antes de la iridectomía con láser, y en el B es el mismo ojo tras una iridectomía periférica láser con resolución del arqueamiento del iris. El glaucoma inducido por el cristalino se va a dividir en tres entidades clínicas: glaucoma facolítico, glaucoma de partículas del cristalino y glaucoma facoantigénico. Acá tenemos la apariencia característica de la catarata hipermadura con arrugamiento de la cápsula anterior del cristalino, que va a resultar de la pérdida del volumen cortical. Está presente también extensas sinequias posteriores, lo que sugiere inflamación. También tenemos la presentación típica del glaucoma facolítico, que es la hiperemia conjuntival, edema corneal microquístico, catarata madura y cámara anterior con prominente reacción inflamatoria, como se muestra en la fotografía. Observamos además los depósitos de proteína cristalina en el endotelio y capas en el ángulo, creando un pseudohipocleo. El glaucoma por partículas del cristalino generalmente ocurre dentro de las semanas posteriores a la cirugía o trauma inicial. Se dice que de 2 semanas hasta años, ¿no? Los hallazgos clínicos incluyen material cortical en la cámara anterior, una presión intraocular elevada, reacción inflamatoria en la cámara anterior moderada, córnea microquística con edema y con el tiempo sinequias posteriores y sinequias anteriores periféricas. Como tratamiento, medicamentos para disminuir la formación del humor acuoso, midriáticos para inhibir la formación de sinequias posteriores y corticosteroides tópicos para reducir la inflamación, así como, si fuese necesario, extracción de la catarata. El glaucoma facoantigénico tiene un cuadro clínico muy variado, pero la mayoría de los pacientes presentan una reacción inflamatoria moderada de la cámara anterior con queratoprecipitados tanto en el endotelio corneal y la superficie anterior del cristalino. Además, puede haber vitritis de bajo grado, sinequias posteriores y material residual del cristalino en la cámara anterior. Se recomienda el inicio de corticosteroides tópicos y supresores acuosos. Los tumores intraoculares son otros causantes de glaucoma de ángulo abierto, aunque se mencionaba en este capítulo que mayormente va a ocasionar glaucoma de ángulo cerrado, pero una variedad puede causar glaucoma unilateral de ángulo abierto. Esto va a depender, ¿verdad?, del tamaño, el tipo y la ubicación del tumor, la elevación de la presión intraocular. Puede deberse a varios mecanismos y condiciones, incluyendo la invasión tumoral directa del ángulo de la cámara anterior, un ángulo cerrado resultante de la rotación del cuerpo ciliar o del desplazamiento anterior de la interfase cristalino-iris, que lo podríamos revisar en el capítulo 10 de esta sección de la academia. También puede estar causado por neovascularización del ángulo, depósito de células tumorales, células inflamatorias y desechos celulares dentro de la red reticular. El tumor necrótico y los macrófagos cargados de tumor pueden causar obstrucción de la malla trabecular y dar como resultado este glaucoma de ángulo abierto secundario. Dentro de la epidemiología se dice que en los adultos se presenta más con el melanoma uveal y el melanocitoma, y en los niños los tumores están asociados más que todo a los tumores asociados incluyen el retinoblastoma, el xantogranuloma juvenil y meduloepitelioma. Esta es una buena fotografía de un melanoma de cuerpo ciliar en el ángulo de la cámara anterior. Otra fotografía de un melanocitoma del cuerpo ciliar en el ángulo de la cámara anterior, y la segunda fotografía es de un melanoma del cuerpo ciliar en el ángulo de la cámara anterior. Gracias.